En realidad, bueno, el paso que tuvimos, justo te decía, tenemos en este momento desde el fin de semana para acá 4 neumonías internadas por COVID o 3 en la sala. Sé que pasó una paciente el lunes para terapia por una cuestión de falta de cama en la sala, en realidad fue el paso. Desconozco, yo no tuve seguimiento en particular de ese paciente, pero sí en la sala tuvimos desde el sábado y en la semana entraron 2 más, que nos llama la atención porque hace muchísimo que no tenemos. En realidad, interrogando a la gente internada y todo, nos estamos dando cuenta de esto, de que hace mucho que no se habla de COVID y que un poco que bajaron todos la guardia, o todos bajamos un poco la guardia, ¿no? Y cuando empezás a preguntar, la gente en general tiene más de un año de la última dosis. Todos se dieron 3 dosis, 4 dosis, ¿hace cuánto? Más de un año y pico. O sea que ha pasado el tiempo. Viene la temporada de invierno, de otoño-invierno, donde los cuadros respiratorios empiezan a aparecer. Si bien a nivel nacional, y de hecho lo charlamos creo que en la última nota que hablamos de dengue, el nivel nacional hubo un aumento de casos a nivel nacional de COVID. Nosotros y un montón de hospitales que no son de referencia de vigilancia, no estábamos hisopando a todos los ambulatorios y no lo estamos haciendo tampoco ahora, ¿sí? No, en ese sentido no cambió la indicación. Seguro hay un montón de casos de COVID, así como es adenovirus, rinovirus y otros virus respiratorios en el ambulatorio. O sea, los pacientes que andan dando vuelta, que están resfriados con gripe, muchos de esos deben ser COVID, pero sí nosotros siempre hisopamos, y eso fue siempre así, a los que ingresan con neumonía, no solo buscando algo, o sea, se evalúa si puede ser una neumonía bacteriana, sino que se busca también influenza, que sería el virus de la gripe, y COVID. Y nos ha pasado ahora, después de mucho tiempo, que ingresan 4 neumonías por COVID. Así que un poco la idea de poder salir a hablar de vuelta de esto tiene que ver con otra vez reforzar la vacunación, tratar de incorporarlo, ¿sí? Dentro del calendario donde nos damos la antigripal todos los años. Bueno, hay que darse la de COVID también todos los años como parte del calendario, sobre todo en esto, en personal de salud que se dio siempre o personal expuesto, y en personas con factores de riesgo mayores de 65 años. No necesariamente tiene que ser la indicación para todos como fue en su momento, pero sí donde baja, eso se llama efecto rebaño, donde empieza a bajar los niveles de anticuerpos de toda la población es donde empieza otra vez a reflorar y a aparecer más casos, ¿sí? ¿Cómo está el cuadro de las personas que están internadas? Las personas que están internadas por el momento, las que tengo, yo hablo de las que tengo en la sala, que son las que tengo seguimiento y contacto, por ahora están estables. De 3, en realidad 2 solas requieren oxígeno, la otra la internamos pero por otra causa, no específicamente, porque si no requiere oxígeno, las neumonías sean COVID o no sean COVID, no es que hay que internarlas, así que una de esas neumonías no requiere oxígeno, las otras requieren oxígeno. Por el momento están estables, pero bueno, la preocupación de que empiecen a aparecer otra vez casos de vuelta. Ojalá sean hechos aislados y esto no siga creciendo. Insisto que por ahora las indicaciones no cambiaron demasiado. Sí, hablé con Noelia Bayer, con la Secretaria de Salud, el tema de volver a reforzar. Personalmente nunca dejé de usar el barbijo en los próximos 3 años para la atención de los pacientes, no pretendo que salgamos al almacén, no tiene sentido, pero sí para acudir al centro de salud donde hay gente susceptible y que tiene las defensas bajas y demás. No está de más usar el barbijo o el tapabocas para las personas, que es lo que se está tratando, y sí, bueno, en nuestro caso para la atención de los pacientes, ¿sí? Como para reducir el riesgo para la gente susceptible, que es lo que queremos cuidar. Bueno, de hecho lo estamos observando, recién ingresamos al hospital y la gente al menos de a poco ya va utilizando nuevamente el barbijo por esto, ¿no? De cuidarnos entre todos. Exacto, tiene que ver con eso, sobre todo en el ámbito hospitalario donde hay gente que viene a hacer quimioterapia, o sea, hay gente que está en tratamiento por alguna artritis reumatoidea con inmunosupresores, o sea, que tiene defensas bajas, está el abuelito, o el asmático, o sea, en el hospital tenemos mucha gente con factores de riesgo, entonces un poco para cuidarnos, que no cuesta tanto, la verdad. Bueno, y estar atentos ahora a los síntomas, ¿no? Esto de, bueno, si uno más o menos empieza a sentirse con algunos síntomas que son característicos de lo que tiene que ver con el COVID, o bien, bueno, hemos marcado el tema de la influenza, ¿no? Bueno, digo, estar atentos a todo. En realidad, por eso digo, no es tampoco para volverse locos. Sumamos el dengue, ¿no? Que bueno, es otra situación más también. De paso, pero la realidad es que no es para volverse locos, no es de intención de, como tuvimos al principio, de todo esto, de contactos estrechos, de tener que aislar a todo el mundo. No pretendemos aislar a nadie, solo sí tener los cuidados. O sea, obviamente que yo los pacientes en el hospital sí los tengo aislados por lo mismo, porque tengo gente susceptible internada que no está con sus mejores defensas, entonces los tengo que aislar para cuidarlos, pero sí
que esta indicación nunca cambió, que si tengo un cuadro respiratorio, tengo una gripe, estoy con fiebre, no vaya a las reuniones, no, o sea, me cuide para cuidar a la gente. Cuando pasa el cuadro, volvemos a la vida habitual, pero no vayamos a trabajar con fiebre o no parando de toser o teniendo mocos, porque no por el COVID en sí, por todo, porque influenza también históricamente, siempre uno tiene pacientes en el invierno internados por neumonía, por influenza. Entonces la realidad es que cuando tenemos un cuadro agudo, que es viral, que no importa si es COVID, es influenza o lo que sea, no estemos en contacto con todo el mundo, ¿sí? O que los chicos no vayan a la escuela con fiebre, bueno, algo que se refuerza y se trata de reforzar desde siempre, independiente del COVID, ¿no? Sí, bueno, pero el tema es ser solidarios y empáticos en este caso. Exacto, el tema es ser solidarios y empáticos, porque probablemente muchos de esas personas no van a tener complicaciones, pero otras que tienen alguna enfermedad de base sí pueden caer internados. Entonces un poco para cuidar. Lo mismo, bueno, en el caso del hospital yo le pedí a Noelia que refuerce esto de que los cuidadores siempre pedimos para que no quede la persona sola, aunque sea un cuidador, o las visitas, así como pedimos para el bebé recién nacido que no vaya a la visita que está con mocos y con tos. Bueno, en el hospital tampoco, no vayamos a cuidar, o en los geriátricos, no vayamos a visitar al familiar si estamos con un resfrío, con moco o demás. Bueno, lo que sí se dio a conocer en las últimas horas, un flyer que, bueno, sobre el tema de vacunación contra el COVID, ¿no? Si bien vos marcabas que esto continúa durante el año. Sí, me parece que la idea de esta nota es, recordemos un poco todo, son cosas que se siguieron haciendo, el COVID lo que cambió es que se sacó el lugar específico para vacunación de COVID, se mantuvo en las salitas, eso no cambió, siempre se mantuvo, lo que estamos refrescando la memoria, sí, un poco proponiendo entre hoy y mañana de que, bueno, que se pueden acercar para vacunar, pero que si quieren de todas formas de lunes a viernes, como siempre, se sigue vacunando en Sala Norte y en Sala Sur, ¿sí? Que no necesita orden médica, que se pueden vacunar. Tenemos que recuperar viejos hábitos y, bueno, obviamente vacunarse. Es vacunarse, tal cual. A incorporarlo a, me doy la de la gripe, me doy la de COVID también.